Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bueno, es una historia o un acontecimiento más que curioso el que tenemos aquí, de esta mujer adúltera. Ha habido y hay todavía bastante debate con respecto a este pequeño pasaje. Primero, por el lugar donde se encuentra en el contexto de la carta de Juan, y por otra parte, porque en algunos de los manuscritos más antiguos pues no se encuentra. Entonces, algunos llegan a la conclusión de que si no encaja como uno podría esperar en el contexto del Evangelio de Juan, pues quizás no debería de estar aquí. Y si además de esto no está en algunos de esos manuscritos que uno sigue, pues entonces más razón todavía. Pero la verdad es que ni por la razón de que no se encuentre en algunos manuscritos, ni que sea un tema conflictivo, porque no lo es, como ahora veremos, no hay razones suficientes para eliminarlo de nuestras Biblias. Así que si alguno se compra de vez en cuando alguna versión diferente y encuentra que este texto está marginado, puesto a un lado, o simplemente no aparece, pues no hay bases suficientes para que podamos seguir esa interpretación o esa idea. Pero aún así, no son pasajes quizá que sean esenciales y no tendremos ningún problema, puesto que la palabra de Dios, los evangelios y el resto de la Escritura son más que suficientes, ¿no? Aun cuando estuviera o no estuviera este pasaje. Por otra parte, también en esta especie de introducción es hablar un poco del contexto en el que nos encontramos, porque como hemos dicho otras veces, para poder entender la historia o el pasaje, la lección, el mandato, tenemos que ver en el lugar donde se encuentran, porque nos dice mucho. Si recordáis que hemos estado mirando en el capítulo 7, en el capítulo anterior, todo es con respecto a la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de tabernáculos ha terminado. Algunos dicen que era ese octavo día especial de cada 7 años que venía y que este día todavía era parte de la fiesta de los tabernáculos. Es igual, no importa, pero hemos visto cómo estaba hablando del agua de vida. Si leéis en el capítulo 7, versículo 37, cuando nos habla: yo soy el agua de vida, el que me bebiere nunca tendrá sed, o cuando dice de vosotros correrá ríos de agua viva. También en otros pasajes anteriores nos ha hablado acerca de la luz. No es la primera vez que encontramos este pasaje. En el capítulo 7, también en el versículo 12, en el capítulo 9, el versículo 5, en el capítulo 3, en el capítulo 1, etcétera, nos está hablando constantemente, lo va a decir, acerca
de Jesús como la luz. ¿Recordáis cómo empezábamos hace ya un año y pico, cuando leíamos el primer capítulo y nos decía Jesús es la luz del mundo? Y cómo a lo largo de todos estos capítulos que hemos estado viendo nos ha estado mostrando Juan cómo Jesús es en realidad esta luz del mundo o al mundo. Pero volvemos también, hay varias claves en el libro de Juan donde se nos presenta en el yo soy. Este es el segundo yo soy claro, yo soy la luz y ahora, perdón, yo soy el agua y ahora yo soy la luz, y vendrán otros yo soy que son poderosos, donde Yahvé se manifiesta con algunas de sus características o de sus atributos al pueblo. Es Dios hecho hombre, pero aún así con toda su majestad y todo el mensaje. Todo esto es lo que nosotros deberíamos de tener en cuenta a la hora de encontrarnos en este pasaje, que es una ilustración de lo que nos va a decir el versículo 12. Es decir, no separéis esta pobre mujer adúltera que es traída para ser apedreada de todo el contexto. Aquí lo que se nos va a señalar es que Jesús es el agua y Jesús es la luz, y en medio es colocada esta historia para mostrarnos esa lección básica y fundamental. Pero nos encontramos con un dilema, porque cuando es traída la mujer no es en realidad que estuvieran teniendo algún tipo de dilema teológico, algún tipo de análisis de la Escritura, de lo que había que hacer con una mujer como esta. Lo que nos dice muy claramente es que traían a aquella mujer para probar. Si el Señor Jesús no hubiera estado allí, pues seguramente habría encontrado la manera de juzgar, de condenar o incluso de apedrear a escondidas muchas veces o bajo la indiferencia del Imperio Romano, que es el que tenía dominio. El Imperio Romano no permitía que se juzgara a nadie, se condenara a nadie sin su permiso. Y por eso estaban diciendo los líderes. Fijaros aquí cómo nos lo coloca Juan. Juan nos dice, ahora ha venido todo el pueblo. Todo el pueblo estaba allí delante del Señor Jesús. Han ocurrido una serie de acontecimientos. El crecimiento del Señor y de sus lecciones ha ido poco a poco. A media semana era un poco de intimidad. Después ha ido poniendo él con más autoridad a enseñar. Y ya por último lo veíamos de pie y pegando una gran voz diciendo, yo soy el agua de vida. Así que todo esto ha ido creciendo y ahora todo el pueblo ha venido a escuchar a este hombre que dicen que puede ser el Cristo. Es la oportunidad, porque habían ido algunos alguaciles a apresarle, pero no han podido apresarle, porque ¿quién habla como este hombre? Si es que este hombre es diferente a todos los demás hombres, así que no lo hemos podido traer preso. Bueno, vamos a buscar otra estrategia, porque los líderes religiosos, escribas, fariseos, no pueden perder la oportunidad. Ahora que está todo el pueblo delante, es colocada esta mujer para que Jesús haga un juicio. Así que ahora tiene un dilema el Señor Jesús, o ellos creen que tiene un dilema, porque si Jesús dice, sí, esta mujer dice que os decís que es adúltera, por tanto la ley de Moisés dice que ha de morir, no dice que tenga que morir apedreada y no dice que sea la mujer, sino todos los adúlteros deberían de morir para la santidad del pueblo, pero no dice que fuera una mujer y que además fuera apedreada. Pero el Señor Jesús podría haber dicho, pues sí, tiene que morir apedreada. Ah, te hemos pillado, te vamos a acusar. Ahora los romanos, porque los romanos no permiten que a nadie se le quite la vida. Pero si el Señor Jesús dice, no, esta mujer no debe de morir apedreada, entonces te vamos a acusar delante de todo el pueblo de que tú estás actuando en contra de la ley, en contra de Moisés y de los libros. Pero si muestras realmente una misericordia especial con respecto a ella, pues entonces estarás negando las Escrituras. En fin, estaban buscando de alguna manera alguna trampa, algún resquicio para poder acusar a Jesús y así públicamente delante de todos romper toda la imagen que Jesús ha estado trayendo a lo largo de la fiesta de los tabernáculos y de todos estos casi 3 años de ministerio que Jesús ha estado trayendo. Condenarla es un problema, rechazarla es un problema, o rechazar la condena. Por otra parte, tenemos otra pequeña dificultad, y es esta mujer adúltera. Ella no es la protagonista. Tenemos la tendencia, cuando nos acercamos aquí, a hacer que la mujer adúltera,
que no sabemos el nombre, no sabemos circunstancias, no sabemos apenas nada, parece que es el centro de toda la historia, pero la mujer no es el centro. Hemos dicho, no es el centro para los que la van a juzgar o la estaban juzgando. Ellos no estaban interesados en ese momento en el pecado de la mujer, sino en encontrar algo para acusar a Jesús. Pero es que para nosotros, hoy en día, después de estos 2000 años, la mujer adúltera no es el centro de nuestra historia. Y si nos quedamos en ella, y nos quedamos en cómo una pobre mujer fue librada de la muerte por la misericordia de Jesús, estamos perdiendo el sentido. Debería de ser una mujer casada, porque para ser adúltera o no fornicaria, pues tendría que estar casada. ¿Dónde está el marido?, nos preguntamos. ¿Y dónde estaban aquella gente para que pudieran haber visto que estaban en adulterio? ¿Cómo es que no han traído al amante? ¿Por qué no han pillado a los otros? ¿Cuáles son las circunstancias? De pronto nos aparece esta mujer en medio de una multitud, un corro inmenso, y allí en el centro unos cuantos fariseos y escribas trayendo a aquella mujer dispuesta ya y con temor de que en cualquier momento la podrían condenar en algún rincón alrededor del templo y morir apedreada. Así que ahora mismo, en este instante, nosotros pudiéramos estar preguntándonos, ¿con quién me identifico? A ver, ¿con quién te identificas tú? ¿Te identificas con la mujer adúltera? Es decir, sabes que has incumplido la ley y que estás delante de los hombres y que estás delante de Dios como culpable. ¿O te vas a identificar con los fariseos, estos hombres que están tomando con una rigidez firme sus principios para poder condenar a los otros? ¿Eres un fariseo o eres un adúltero? Bueno, no es esta la historia principal de lo que tenemos que buscar. La historia no está para que tú te tengas que identificar con uno de estos personajes, porque espero que ninguno de vosotros se vaya a identificar con el Señor Jesucristo, como ahora vamos a mirar. Así que lo vamos a centrar de esta manera. Vamos a mirar qué es lo que está ocurriendo en la historia con respecto a los mismos escribas y fariseos que la estaban condenando. ¿Cómo obraron? ¿Y cómo obraríamos hoy en estas mismas circunstancias si fueran parecidas? Es decir, he aquí una mujer culpable. ¿Cuál es la inclinación de hombres religiosos y temerosos que se toman la Escritura, en nuestro caso, en serio? Pues vemos que estos hombres, lo primero que están mostrando en esta historia, tal como nos la narra Juan, era una inmensa mala intención. Y es una mala intención del corazón. No están buscando en ningún momento, se nos describe en la historia, justicia. No están buscando justicia y mucho menos tampoco se habla de misericordia. Lo que estaban haciendo es utilizar un pecado, estaban utilizando una situación concreta para tentar a Jesús. Fijaros bien cómo uno puede manipular las circunstancias. Estaban diciendo, fijaros, porque aquello, claro, daría muchas oportunidades para el pecado de inmoralidad. Venían todos y bajo aquellos tabernáculos o aquellas tiendas de cañas y de ramas, hombres y mujeres que venían de todas partes, daría lugar a quizá alguna ligereza o comportamiento inmoral. Pero han pillado a aquella mujer y en lugar de ir a los alguaciles del templo, lo que hacen es aprovecharlo para tentar a Jesús. Y es que en muchas ocasiones la actitud también nuestra con respecto al pecado de otros, no el pecado nuestro, sino el pecado de otros, es venir y tentar también las Escrituras y tentar al Señor. No estamos buscando justicia, no estamos buscando misericordia con respecto a ese pecador o a ese caso concreto, sino vamos a ver cómo nosotros podemos encontrar algunas razones para ver cómo Jesús fuera a tentar, como si nosotros fuéramos Jesús. Jesús es Dios hecho hombre, Él tiene toda autoridad y capacidad para hacer las cosas de manera totalmente distinta y fuera de nuestro propio entendimiento y de nuestra propia capacidad. Lo único que nosotros podemos hacer es interpretar o ser cuidadosos al interpretar lo que la Escritura dice. No podéis ir nunca al pecado del otro con mala intención. Sabemos que el adulterio es el adulterio como el robo es el robo. Debe tener cuidado, como vamos a ver en esta historia, en cómo nosotros enfrentamos la situación con respecto a otros a nuestro alrededor. Hay veces que no es justicia o misericordia,
sino una mala intención de nuestros corazones pecaminosos. Hay mucha injusticia en el hecho. Culpables solamente los convenientes. Aquí nos está diciendo, no podemos porque a ver quién ha sido el que ha acusado a esta mujer. ¿Dónde está el marido para que pueda reivindicar su nombre y su dignidad y su respeto? ¿Dónde están los otros culpables que puedan estar envueltos en esta circunstancia? No nos interesa, dicen o nos muestran la historia. Aquí no le interesa todo lo que pueda haber alrededor, no interesa un juicio adecuado o digno. Lo único que están diciendo es esta mujer ha sido pillada y dice la ley que tiene que morir apedreada. Nada más. Y es verdad que en muchas ocasiones nosotros simplemente podemos ver que las cosas son blancas y negras cuando afectan a otras personas y vemos la inmensidad de tonos grises y medio azulados con un poco a rojo y profundidad verde cuando se afecta a nuestro pecado. Es decir, los matices son nuestros, pero los demás son todos culpables. Esta mujer es culpable y no nos interesa nada más. Pero tendríamos que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos tratando los pecados de otros y cómo deberíamos de analizar todas las circunstancias. El pecado es pecado y no lo podemos esconder. En ningún momento en esta historia se va a decir que la mujer no es adúltera. No se está escondiendo ni se está disimulando el pecado, pero es verdad que hay otras muchas cosas alrededor que tendremos que mirar y que tendremos que buscar. Hay una inmensa falta de misericordia en esta historia. Yo no sé si esto sería la costumbre en el tiempo del Señor Jesucristo o como es costumbre en otros lugares de nuestro mundo en el que estamos viviendo. No solamente que uno es culpable del pecado, es verdad, y que ese tiene que ser una lucha con respecto a Dios, pero podéis imaginar esta mujer traída delante de todo el pueblo y puesta en medio, estar señalándole, esta es culpable, esta es mujer adúltera. Lo demás no nos interesa, pero esta es mujer adúltera. La falta de misericordia, incluso cuando nosotros estamos haciendo justicia, es algo que tendremos que analizar y tendremos que buscar entre nosotros. Qué fácil es hacer público el pecado del otro. No nuestro pecado, que intentamos disimular. Como nos dice el Señor Jesús, somos tan ciegos que no somos capaces de ver la viga colocada en nuestro ojo, pero sí encontrar las pequeñas pajitas en el ojo ajeno. Y aquí nos está diciendo la historia algo muy especial también, muy indicado en esta lección. Qué fácil es que nosotros juzguemos con firmeza los pecados de otros y qué fácil es también que nosotros difuminemos los pecados que son nuestros. Deberíamos de tener mucho cuidado cuando nosotros estamos haciendo público el pecado de otros, porque recuerda que en cualquier momento tú te puedes encontrar igual que esta mujer adúltera en medio de la vergüenza de todos los demás. Tu pecado no son menos graves porque no se conocen, son igual de graves aun cuando no se conozcan. Y los pecados invisibles del corazón del hombre son igual de serios delante de Dios que los pecados visibles. Así que ten cuidado. Porque si bien a lo mejor tus pecados hoy no son conocidos y no son visibles, sabemos que Dios lo va a hacer conocidos todos ellos un día, si no los remedias ahora. Pero además de todo esto, en cuarto lugar, podemos ver que en estos hombres se va a mostrar que son indignos de juzgar. En el versículo 7 nos dice el Señor Jesús, o les dice a ellos, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y más adelante en el versículo 9, pero ellos al oír esto acusados por su conciencia salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Lo que nos va a mostrar también con respecto a estos jueces es que son indignos, pero no indignos porque la Escritura no sea clara. La Escritura es clara con respecto al pecado, y más cuando el pecado está dentro del pueblo santo de Israel, cuando aquellos que dicen ser creyentes y ofenden de manera grosera al Señor, es mucho más serio el pecado que los pecados que se cometen en el mundo. Pero lo que nos va a mostrar aquí es que muchas veces nosotros somos indignos de juzgar a otros cuando no hemos sido capaces de juzgar nuestro propio corazón.
Claro está que nosotros no tenemos la capacidad del Señor Jesús. Él enseguida, sabiendo quién es Él y el conocimiento que tiene del corazón, le va a decir a ellos: el que esté sin pecado, no se estaba refiriendo a toda la multitud, sino a aquellos que han entregado a la mujer, el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Nosotros no haríamos algo parecido a esto porque somos tan hipócritas y somos tan falsos que seríamos capaces, a pesar de todo, de tirarle las piedras a la mujer. Pero en este caso, acusados en su conciencia por las palabras de Jesús, cada uno de ellos, empezando desde el más anciano a los más jóvenes, abandonaron el lugar. Ellos sabían lo que hay en su corazón. Y esta es una de las grandes ventajas que vamos a buscar ahora en esta historia. Así que tengamos cuidado. Tanto ya seas que te quieras identificar con la mujer adúltera, quizá no puedas escapar de tu pecado no perdonado, o te puedas identificar con estos fariseos, jueces indignos o adecuados, deberíamos de tener cuidado. Ahora, esta historia está aquí para reivindicar o ensalzar a nuestro Señor Jesucristo, para poder mostrar quién es Él. Así que si nosotros somos capaces de ver en esta historia de manera adecuada, vamos a encontrarnos con ese fogonazo extraordinario, pero no sorpresivo, del versículo 12. Por eso es que lo hemos leído en esta hora juntos al texto de la mujer adúltera. Yo soy la luz del mundo, está unido a esta historia. Pero nos quedamos con la historia, ¿de acuerdo? Lo primero que va a hacer nuestro Señor Jesús ante este acontecimiento es no ignorar el pecado o la culpa. En ningún momento podemos pensar o debemos de pensar que no hay pecado en esta mujer. Si queréis saber, tendréis que ir, por ejemplo, al Evangelio de Mateo, de una manera muy clara, donde el Señor habla muy firmemente acerca del adulterio. No es un pecado menor, aun cuando la sociedad hoy en día nos esté diciendo que, bueno, una cana al aire o una aventurilla o cualquier otra de esas zarandajas e historias tontas que nos quieran contar, a la luz de las Escrituras, el adulterio, la infidelidad matrimonial es una cosa muy seria que tiene unas consecuencias aquí y allá. Eso lo tenemos que tener cuidado y el Señor Jesús lo va a decir de una manera muy clara y contundente. Todo el pecado de inmoralidad o sexual, fuera del matrimonio, dentro del matrimonio, es grave, pero especialmente el adulterio, y el Señor no lo esconde, no lo disimula. Es más, si recordáis en el capítulo 4, donde nos habla de aquella mujer samaritana que le está ayudando para dar un poco de beber al Señor Jesucristo, y se establece una conversación, recordáis, en el capítulo 4, interesante, porque es una mujer que tiene interés en las cosas espirituales. Y en medio de toda esa conversación franca, fijaros que el Señor dice: llama a tu marido, sabiendo que con el que está viviendo no es su marido y han pasado otros hombres por su vida. El Señor va y acusa a la conciencia, no lo esconde, no lo disimula, no dice en ningún momento: bueno, mira, vamos a dejar de lado el adulterio, aquí ahora el tema no es importante, no es serio, este pecado no es tan grave como otros tipos de crímenes que se puedan cometer. No, el adulterio es grave y es serio. Y el Señor Jesús no lo está disimulando. Ahora bien, esta historia está aquí por la actitud que han tenido los fariseos de encontrar una manera de acusar o de tentar al Señor Jesucristo. Por tanto, está para abrir las conciencias, y pensar bien en la palabra abrir las conciencias de los acusadores. Esto es lo que va a utilizar. Habéis venido a traerme esta mujer para encontrar una prueba contra mí. Pues ahora esto va a ir en vuestra contra. Y lo que vamos a hacer es, delante de esta mujer, es ver vuestras conciencias. Vamos a ver cómo estáis vosotros. Y de pronto, ante las palabras del Señor Jesús, todos ellos, todos sus acusadores, se sienten culpables. No es algo natural. La Escritura nos dice mucho acerca de tu conciencia y de mi conciencia.
Pero también nos dice que la conciencia la podemos oscurecer, la podemos dominar, la podemos engañar, la podemos dormir, etcétera, etcétera. Pues no penséis que nosotros pudiéramos hacer algo parecido y que de pronto todos aquí podríamos venir con la conciencia abierta y dispuesta a entender y arrepentirnos. No, lo que está ocurriendo aquí solamente puede ocurrir porque Jesús es el que dice estas palabras. El versículo 7 lo dice Jesús, no lo decimos nosotros. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Por tanto, ante las palabras del Señor, lo que está ocurriendo entre aquellos acusadores es que se sienten pecadores. Quizá pecadores de un pecado concreto. Quizá todos ellos pudieran haber sido culpables de adulterio, de infidelidad. Con razón dice la Escritura que todo aquel que tiene pensamientos obscenos en su mente es como si lo hubiera cometido. El pecado de la imaginación también nos hace culpables delante de Dios. Y aquellos hombres no podían escapar. Y de pronto se sienten señalados por el dedo acusador del Señor Jesús, que ellos también son culpables. ¿Podéis ver cómo está dando vuelta la historia? Aquellos hombres están buscando un medio para que aquella mujer acuse a Jesús, y el Señor Jesús está utilizando a aquella pobre mujer para abrir las conciencias de ellos. Y de pronto todos ellos se sienten desnudados, se sienten descubiertos. Podemos ver el poder de la mano del Señor haciendo que aquellos fariseos de pronto vieran su pecado de una manera clara delante de sus ojos. Y ya fuera adulterio, fuera cualquier otro pecado, porque la Escritura nos dice que somos culpables de toda la ley, aun cuando hayamos cometido un pecado concreto. Y de pronto, ante la mente o el corazón de aquellos fariseos, se desquebraja toda su apariencia de santidad con el que tenían engañados a todos los hombres, y se dan cuenta de que ellos también son culpables. El poder de la conciencia, la culpa. Y esta culpa lo que hace muchas veces es incapacitarnos para ser jueces de otros. El Señor Jesús está diciendo de una manera clara: bien, vosotros sois capaces de juzgar a esta mujer siempre y cuando en primer lugar juzguéis vuestro propio pecado. Y creo que esto es lo que está defendiendo la Escritura constantemente. Y lo está diciendo con respecto a aquellos que nosotros decimos ser creyentes. Mira, si quieres juzgar con respecto a otros, los pecados de otros, a la luz de las Escrituras, júzgate primero a ti mismo. ¿Queréis tirar piedras? Bien, tirar la piedra, pero primero mirar cómo está vuestro corazón. Y esto es lo que tendríamos que decirnos a cada uno de nosotros. ¿Cómo está tu corazón antes de tratar con los demás? ¿Cómo está obrando la Escritura en tu vida? ¿Cómo te está transformando? Y aquellos fariseos, de algo que podía darse claramente en sus tiempos, era que exigían mucho a los demás, pero no lo aplicaban para sí mismos. ¿Cuánta hipocresía, cuánta idea farisaica todavía podemos mantener nosotros igual que ellos? Les incapacita para ser jueces. Cada uno de nosotros deberíamos de ser capaces de analizar el estado de nuestros hermanos y de la gente que está a nuestro alrededor, pero siempre y cuando hagamos más esfuerzos o igual esfuerzo en analizarnos nosotros mismos. Si esta mujer necesita ayuda, tu corazón necesita ayuda. Y lo que vemos además en esta historia es vergüenza. Volvemos a decir, la mujer es culpable y no se puede negar, pero ¿os dais cuenta, estando allí en medio de todo el pueblo, como nos ha dicho al principio? Pero el Señor ha cambiado la historia, porque de pronto lo que ocurre es que cada uno de ellos, de los que le estaban acusando, tuvieron que dejar el lugar. Hay un peso en la conciencia por el poder de Jesús, donde incluso los mayores empezaron a decir: quisiera tirarle la piedra porque esta es mujer culpable, pero ahora delante de toda aquella multitud que yo quería utilizar, me tengo que marchar porque yo sé que soy más culpable que ellos. Así que uno a uno, cada uno de ellos tuvieron que marcharse avergonzados de su propio estado, teniendo que decir ante todo el pueblo que ninguno de ellos en conciencia era digno, porque su corazón albergaba más pecado quizá que el de aquella mujer. Acusados y avergonzados. Esto no lo hacemos nosotros, no tiene poder la Iglesia para hacerlo.
Podríamos estar señalando con nuestro dedo acusador al culpable, ya sea la mujer adúltera o ya sean aquellos judíos que querían culpar y que no ocurra nada. Ahora bien, y esto es lo extraordinario, el Señor Jesús sí lo puede hacer. Lo que estamos viendo aquí es un milagro. Y cómo este milagro el Señor lo opera. Y cómo este milagro nos va a mostrar una de las grandezas de su poder, que ya estaba en el capítulo 1 de Juan y que lo encontramos aquí en el versículo 12. El de obrar en las conciencias de ellos. Esto es lo extraordinario. Mirad, vosotros podéis estar viviendo toda vuestra vida excusándolos. Podáis quizá incluso libraros de vuestra propia conciencia y vuestra propia culpa señalando a los demás. Si yo soy culpable, él más. Si yo he hecho esto, los demás también. O cuando nos han dicho con respecto, por ejemplo, a Hacienda, si todos roban, ¿por qué no voy a robar yo? Si ninguno paga, ¿por qué voy a pagar yo? Si los demás lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer? Si ellos van a este sitio, ¿por qué no voy a ir yo? Y de alguna manera todos nos excusamos, o todos nos escondemos, o todos los disimulamos. Lo habéis estado haciendo a lo largo de toda vuestra vida. Y quizá incluso aun cuando ahora seamos creyentes, tenemos todavía escondiendo bajo un montón, una inmensa manta de excusas o de indiferencia nuestro propio pecado. Hasta que de pronto, por el poder milagroso de la obra del Evangelio, de pronto te das cuenta de que eres culpable. ¿No es esto lo que ocurrió quizá en el día de tu conversión en algunos de vosotros? Que estabais caminando creyendo que no habíais hecho nada delante de Dios y cuando os encontráis a la luz de las Escrituras, de pronto el peso del pecado viene sobre vosotros, no es porque en ese instante hayáis cometido un pecado grave, sino que habéis dado cuenta de todos los pecados que habéis estado escondiendo a vuestras espaldas. La conciencia dormida, que necesita ser despertada, pero que solamente puede ser despertada por el poder del Evangelio o por el poder de Dios o por el poder de Cristo. Esto es lo que estaba ocurriendo con la mujer samaritana. Estaban viniendo aquellos jueces diciendo nosotros somos justos y somos justos para juzgar también a los pecadores. Y de pronto el Señor Jesucristo le está diciendo abrir vuestros ojos, abrir vuestro corazón, abrir vuestra conciencia. ¿No os dais cuenta que vosotros también sois culpables? Y podemos estar nosotros en esta tarde diciendo este mundo está perdido, este mundo es obsceno, este mundo está lleno de pecado y de pronto por el poder del Evangelio viene a ti, ya seas un niño jovencito que apenas puede pensar que has cometido pecado o una persona inmensamente religiosa que ha venido todos los domingos a la iglesia y que por el poder del Evangelio de pronto tu conciencia se abra y te diga tú también lo necesitas. Tú también eres pecador, tú también estás en un estado inmensamente peligroso para tu alma. Jesús es el que puede hacerlo. Y lo hace Jesús por ser quien Él es. El Señor Jesucristo es apto para poder acusar, para poder condenar y para poder perdonar, si esa es su voluntad. En muchas ocasiones, cuando tú has intentado poner una pared blanca y limpia para esconder todo lo que tú has hecho en el silencio de tu casa, en la intimidad de tu habitación o en lo más recóndito de tu corazón, de pronto te viene a través de la Escritura, a través de una palabra del Evangelio, a través de una circunstancia, algo que te acusa. Es el poder del Evangelio, que acusa a los pecadores y te dice, no, está bien aunque lo disimules. Pero a veces vendrá y dará un paso más. Y de pronto nos dirá, no solamente es que está este pecado de ti, sino que eres de condenar. Y puede condenarte. Y lo va a hacer si no hay un cambio en tu vida y una transformación por el poder del Evangelio. Cuando tú te presentes delante del gran juez, no solamente es que sabrás que eres pecador, es que sabrás que eres condenado. Pero también sabemos que es solamente el Señor Jesucristo el que tiene capacidad para acusarte o para perdonarte. Él es el que puede hacerlo. La cosa es así. Todos y cada uno de ellos que le estaban acusando se fueron avergonzados porque sus conciencias les tocó. Sabemos que Dios es luz, o Jesús es luz, y tocó sus conciencias y la abrió y les hizo entender. El Señor Jesús no se marcha, pero el Señor Jesús no condena.
El Señor Jesús no se marcha porque su conciencia no le condena, porque el Señor Jesús es sin pecado. Pero Él también puede llegar y decir, yo tampoco te condeno. Esto es lo que nosotros deberíamos de buscar en nuestra propia situación personal. Fijaros lo que nos dice el capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Capítulo 5, versículo 45, también nos dice algo parecido. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Capítulo 8, donde nos encontramos. Versículo 15, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Capítulo 12, versículo 47, etcétera, etcétera. Esto es lo importante de esta historia en este momento que es crucial para ti en esta tarde. Fíjate, nuestro Señor Jesús nos ha dicho en el capítulo 3, nos ha dicho en el capítulo 5, nos dice en el capítulo 8, nos dirá en el capítulo 12 y en otros lugares de las Escrituras. Ahora es el tiempo de salvación, yo no he venido a condenar, yo he venido a salvar. Hay culpa en la mujer, no se está escondiendo la culpa, no se está escondiendo el pecado. Esta mujer es adúltera, pero el Señor Jesús nos ha estado diciendo a lo largo de los capítulos anteriores, y aquí, yo no he venido a condenar, no me ha enviado el Padre a condenar, el Padre me ha enviado a salvar. Es el tiempo de la misericordia. Claro está, sabemos que es el tiempo de la misericordia si hay un arrepentimiento verdadero. Porque le dice a la mujer, márchate, pero no peques más. Yo no te condeno, pero no peques más. Tiene que haber un cambio de vida, tiene que haber una transformación también en la persona. El arrepentimiento no es la blandura injusta de Dios. No es que el Señor esté perdonando a mansalva a todos aquellos que le pueda apetecer. No, el Señor tiene su soberanía a la hora de salvar, pero tiene que haber un cambio, una regeneración en tu vida. Pero el Señor Jesucristo vino a salvar. Y vino a tener misericordia. Tiempo vendrá, cuando el Señor Jesús vendrá como juez. En 2 de Timoteo, Pablo lo dice de una manera clara a su discípulo. El libro de Hechos nos lo dice, y en tantos otros lugares nos lo va a mostrar. Tiempo vendrá, cuando el Señor Jesucristo no vendrá como el Cordero de Dios a quitar el pecado, a salvar y no a condenar. Tiempo vendrá cuando vendrá a juzgar y a condenar a los pecadores. Ahora es el tiempo. Es el tiempo para la mujer adúltera que se encuentre con un Salvador. Es tiempo para que los jueces injustos y pecadores se encuentren con sus conciencias abiertas ante la luz poderosa del Salvador. Ahora es el tiempo de salvación porque Cristo ha venido a salvar. Pero mira, si no aprovechas la oportunidad que ahora tenemos de un Dios misericordioso que ha extendido su mano por medio de su Hijo Jesucristo, más adelante te encontrarás que ya no hay más opción. Cuando nuestro Señor Jesús venga por segunda vez, no va a venir a salvar, va a venir a condenar, va a venir a juzgar. Por tanto, el tiempo y la oportunidad es hoy y es ahora. El poder del Señor Jesucristo como la luz del mundo, por una parte es para poder mostrarte a ti que eres pecador, que despierte tu conciencia dormida, que te dejes de ser indiferente, que te des cuenta que tú también eres culpable. Y cuando te des cuenta que eres culpable, he aquí la luz del Evangelio, puedas ver que hay esperanza y que hay salvación para los pecadores en el Señor Jesucristo. Ahora es el tiempo, porque entonces no lo será. Estás en esta tarde ante Él, ante Cristo, como mujer adúltera o como juez. Estás ante Él, ante tu pecado descubierto o tu pecado escondido. ¿Te acusan o te acusas a ti mismo? ¿Es tu conciencia
o es otro. Pero déjame que te diga, reconócelo. Reconoce que tú solo no te puedes librar, que no es tu cumplimiento, que no es tu disimulo, que no es tu apariencia, que no es ya vendrá el momento y el día. Ahora reconoce que eres culpable y que si en este instante no tienes salvación o salvador, no podrás escapar. Reconócelo y acepta la misericordia. Estás en una situación dramática. Estás ante el dedo acusador de otros, los jueces con respecto a la adúltera, o de Cristo con respecto a los fariseos. Estás delante de todos y eres culpable, porque no hay nadie que no peque y sea culpable delante de los ojos de Dios. No puedes escapar. Por el poder del Evangelio, por el poder de Cristo, la autoridad de Cristo. Solo Él, y solamente Él, como vemos en la historia, te puede perdonar y te puede salvar. La única opción es o que vuelves avergonzado a esconderte otra vez bajo las sombras de tu conciencia dormida, o te descubres plenamente de las manos de nuestro Señor Jesucristo y clamas por misericordia, sé propicio a mí, Salvador. Es la única opción que te queda. Quiera Dios que podamos entender que nosotros estamos bajo la luz poderosa de nuestro Señor Jesucristo, que nos deslumbra y nos condena, o nos alumbra y nos guía. Amén.